El día de hoy, jovencito, vamos a hacer, jovencito, el tema número 10, que es los ángulos asociados en la circunferencia. De ángulos asociados en la circunferencia, mi tigre. ¿Sí? Entonces, jovenzuelo, en ese teorema, jovencito, son formulitas que nosotros vamos a asociar, criatura. Vamos a asociar los ángulos y con la circunferencia. Tengo que enseñarte todos los teoremas fundamentales, los teoremas adicionales, y vamos a hablar un poco de los cuadriláteros inscritos. ¿Ya, tigre? Un poco de los cuadriláteros inscritos. A ver si me entiendes, tiburón. Lo podemos hacer de una manera impecable, joven. ¿Eh? Listo, joven. A ver, ángulos asociados en la circunferencia. Lo primero que el alumno tiene que manejar es el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central, jovencito? El ángulo central para asociado a una circunferencia es aquel ángulo cuyo vértice, joven, cuyo vértice está en la circunferencia, ¿sí? Su vértice está en la circunferencia, jovenzuelo, y sus lados, criatura, y sus lados, jovencito, contienen, joven, y sus lados contienen al radio. Entonces, ese es el ángulo central. ¿Qué vamos a tener, jovencito, como postulado? Nos dice, criatura, el postulado, que la medida, joven, de un arco menor, o sea, tú vas a tener un ángulo central y acá vas a tener su arco menor, la medida de este arco menor va a ser igual a la medida de su ángulo central, ¿ya? ¿Sí? Y la medida del arco mayor, jovencito, va a medir, criatura, 360 menos la medida del arco menor. ¿Ya, tigre? Entonces, de aquí aparece, jovencito, nuestra primera fórmula, tigre. ¿Cuál es la primera fórmula que el alumno debe de manejar? Es que en todo ángulo central, jovencito, recuerda, la medida de su arco con su ángulo tienen que valer lo mismo. Tienen que valer lo mismo. Entonces, si yo te pongo en una circunferencia, criatura, de centro, jovencito, yo te pongo aquí 40 y acá te pongo 2x más 10, ¿qué hago? 2x más 10 o tiene que ser el centro. Si tú verificas que O es el centro, 2x más 10 es igual a 40. ¿Cuánto vale x? Profesor, x me tiene que salir 15. ¿Te das cuenta? Entonces, jovencito, recuerda, el ángulo central con su arco correspondiente deben de tener la misma medida. A ver, tigre, sorpréndeme. ¿Cuánto vale X ahí? $18, dice Carlos Elio. A ver, 18 dice. A ver lo demás, jovencito, ¿qué me dicen? A ver, tiburón. Está bien, 18. A ver, jovencito, dime. ¿Estamos bien? Sí. A ver, mis tigres. Primero, jovencito, es que, jovenzuelo, no puede salirte 18 porque no te han dicho, jovencito, si hay ángulo central. Te han dicho que él es el centro.
Entonces, ¿cómo vas a resolver si lo primero que tienes que verificar para tener el ángulo central es tener el centro, tigre? Mira, uno no, o sea que lo demás, ¿qué pasaba? Ya no me participan, ya no me dicen nada. ¿Qué pasó, tigre? Ya pasó, ya 31 de octubre. ¿O está jugando la selección? No, la selección juega más rato. ¿O juega ahorita? ¿Qué le juega la selección? Ah, si más perdido que la mamá me marco. Tigre, concéntrate en tu clase, joven. El full práctica solamente me han participado 5 nada más. Los demás, Tigre, joven. ¿Qué ha pasado? Dime, cuéntame, ¿qué ha pasado, hijito? Cuéntame, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado, hijito? Cuéntame, cuéntame, ¿qué ha pasado? Y ahí ya te activó el micro ahí para que me digas, ¿qué ha pasado? Profesor, si me permite, yo estoy ahorita muy mal, tengo una gripe terrible, no me concentro en nada, mareado. Perdón si es que no puedo participar, pero estoy atento a la clase. Los demás, ya Tigre, ¿ah? Mm. Sigamos. No hay centro, jovencito. Como no hay centro, criatura, no podemos resolver. Ahora sí, dime, ¿podemos resolver el problema? Bueno, profe, sí, porque ya tengo centro. ¿Qué trazo? Me vas a trazar OB, criatura, y al trazar OB, como el arco AB vale 8X, el ángulo central AOB, ¿cuánto tiene que valer? El ángulo central AOB, jovencito, tiene que valer, criatura, 8X. Ahora dime, ¿pero AO y OB no son los radios, criatura? AO y OB, jovencito, vendrían a ser los radios, campeón. Y dime, tiburón, ¿qué observas en el triangulito AOB? En el triangulito AOB, mi tiburón, es un triángulo isósceles. Y como es isósceles, campeón, X va, este también vale X más 8X más X 10X igual a 180, por lo tanto, X va a valer 18. ¿Te das cuenta? De esa manera, criatura, necesito que me trabajes. De esa manera, jovenzuelo, necesito que me trabajes. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional? A ver, siguiente, joven, siguiente. El otro angulito que el alumno debe de manejar es el ángulo inscrito. ¿Qué es un ángulo inscrito? Un ángulo inscrito se denomina aquel ángulo asociado a una circunferencia, el cual su vértice debe de pertenecer a la circunferencia y sus lados deben de contener a las cuerdas. ¿Ya? Cada lado debe de contener a una cuerda. ¿Ya? Entonces, el angulito APB, cuando yo lo asocio a una circunferencia, se le va a llamar el ángulo inscrito. ¿Ya? Inscrito, ya sabes que inscrito significa que está dentro, mire, el ángulo está dentro, por eso es el ángulo inscrito. Teorema. Nos dice, criatura, el teorema que la medida de todo ángulo inscrito, joven, ¿va a ser igual? No, joven, no va a ser igual. Va a ser la mitad de su arco correspondiente. ¿Ya? Va a ser la mitad, tigre, del arco correspondiente. Entonces, si yo te pongo este tipo de figuras, si este arco, jovencito, vale 80, ¿cuánto mide el ángulo inscrito APB? El ángulo inscrito APB va a medir, a ver, tigre, sorpréndeme. El angulito APB, ¿cuánto debe de medir?
Va a medir, muy bien, Luisa, va a medir 40. Por fin, Dios mío, despertaron. Si acá le pongo 36, ¿cuánto vale él entonces, criatura? ¿Cuánto vale el ángulo inscrito? Profesor, el ángulo inscrito va a valer la mitad. ¿Cuánto es eso? 18. Ahora, para no estar jovencito memorizando este teorema que alfa vale la mitad de teta, yo le aconsejo bastante al alumno que use mejor esta memotécnica. En vez de estar usando la fórmula, el 2 pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale teta? 2 alfa. En vez de poner teta, le pongo así, 2 alfa. Entonces, cada vez que veo el ángulo inscrito es como 1, su arco correspondiente es como 2. ¿De tigre? Eso es lo que yo hago. O sea, imagino que el ángulo inscrito es como un foco y su arco es la sombra, ¿ve? ¿Sí? El angulito es como 1, el arco, o sea, lo que yo proyecte es el doble, ¿sí? ¿Cuenta? ¿Sí? A ver, tigre, sorpréndeme. ¿Cuánto vale, jovencito? Léelo y dime cuánto te sale, campeón. Muy bien, dice que sale 18. A ver, 18. Te dice que la medida del ángulo AOB vale 36. Su arco tiene que medir ¿qué cosa? Su arco va a medir, jovencito, lo mismo, porque el ángulo central con su arco valen lo mismo. Y por ángulo inscrito, joven, ¿cuánto vale X? X va a valer la mitad, 18. Entonces, eso es lo que el alumno jovencito de San Marcos tiene que tener en cuenta. ¿Ya? Eso es lo que el alumno de San Marcos, por favor, necesito que me tenga en cuenta. Lo otro, jovencito, que el alumno debe de tener en cuenta, jovenzuelo, es criatura, es el siguiente problema. A ver, vamos a hacer problemitas entonces para que más o menos me entiendas. Ya, más o menos me entiendas. Problema número 5. Número 2. ¿Qué me dice el problema número 2, joven? Me dan la siguiente figura, me piden calcular el valor de X y el único dato que me dan es que él vale 100. Dime, ¿qué haría, jovencito, aquí? Bueno, profe, lo que yo podría hacer, joven, es lo siguiente, ¿no? Joven, si este angulito ABC es un ángulo inscrito, y vale 100, ¿cuánto mide su arco correspondiente? Profesor, su arco correspondiente va a medir ¿cuánto? El doble. ¿Cuánto es eso? 200. Y recuerdas, criatura, que el arco total, siempre el otro arco, el arco que sobra vale 360 menos la medida de este arco. Este arco vale 160. Y por ángulo central, mira, campeón, por ángulo central, estos dos tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale X, criatura? X va a valer 160. ¿Se entendió, mi tiburón? ¿Lo entendiste, mi tigre, jovencito futuro del país? Entonces, como te repito, tienes que recordar, jovencito, el ángulo central. Tienes que recordar, jovenzuelo, el ángulo central. Tienes que recordar el ángulo inscrito. Y ahora, gracias al ángulo inscrito, tenemos la siguiente observación. Joven, ¿qué pasa, criatura, cuando te pongo este tipo de problema? ¿Qué pasa, campeón, cuando yo te pongo este tipo de problemas?
Dime, tigre, ¿qué vamos a hacer ahí, jovencito? Cuando tú tengas este tipo de gráficos, el X criatura, el X tiene que valer, jovenzuelo, 90. ¿Ya? Cada vez que tú tengas una semicircunferencia, el ángulo inscrito, jovencito, que veas aquí, tiene que valer, criatura, 90 grados. O también se puede decir que cuando tú tengas un triángulo donde uno de sus lados coincida con el diámetro, este angulito vale 90. Lo otro que el alumno de San Marcos debe de tener en cuenta, jovenzuelo, es, criatura, el arco capaz. Cuando tú veas varios ángulos inscritos que tengan el mismo arco, ¿qué se deduce, criatura? Jovencito, se va a deducir, mi tiburón, que cada vez que yo vea que varios ángulos inscritos poseen el mismo arco, ¿qué es lo que va a pasar, criatura? Lo que va a pasar, tiburón, es, jovenzuelo, es mi criatura, es mi futuro del país, es, jovencito, es que estos cuatro ángulos que tienen que ser, criatura, estos cuatro ángulos, jovencito, van a ser iguales, tigre. Van a ser iguales. Se demuestra que son iguales. ¿Ya, mi tigre? Ahora, a esto yo le digo el choque y rebote. ¿Cómo es eso? Imagino, criatura, que esto es como un juego de billar y el angulito, el ángulo inscrito, es como si fuera una bolita, ¿no? Entonces choca aquí en el arco y es como una pared y puedes hacer que rebote en otro ángulo inscrito. Yo, por ejemplo, veo así, ¿no? El ángulo inscrito viene aquí, choca y rebota, ¿ya? De tal manera que teta y beta son iguales, alfa y teta son iguales, alfa y beta son iguales. ¿Te das cuenta? De esa manera, mi tiburón, vas a trabajar. ¿Ya, mi tigre? De esta manera, jovenzuelo, vas a trabajar, mi tigre. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? ¿Está todo claro, joven? ¿Sí? A ver, otro ejemplo para ver si me has podido entender, mi tigre. Otro ejemplito para ver si me has podido entender. Problema número, jovenzuelo, 4. En una semicircunferencia, tigre, de diámetro AB, se trazan las cuerdas AP y BQ. ¿Sí? Secantes en M. La medida del arco PQ vale 80. Me piden calcular la medida del ángulo PMQ. ¿Cómo resolvemos este problema, criatura? Bueno, al toque, tú estás en una semicircunferencia, tigre, tú estás en una semicircunferencia, tú te tienes que acordar lo que te acabo de decir. Tú estás en una semicircunferencia, ¿qué te tienes que acordar? Que este punto equidista de los dos, o sea que aquí vale 90. Entonces tú me trazas PB, jovencito, ¿y qué va a pasar, criatura? Va a pasar primero, jovenzuelo, que como yo trazo PB, jovencito, por ángulo inscrito, como el arco QP vale 80, por ángulo inscrito, joven, él va a valer 40. Ahora, ¿qué más? ¿Te acuerdas que te dije que si tú tienes una semicircunferencia, criatura, este punto lo unes con los extremos del diámetro, ¿cuánto vale este angulito? Este angulito va a valer 90. Joven, y el problema reventó. ¿Por qué? Mírame el triángulo PMB. PMB. Tú me miras ese triángulo, joven. ¿Cuánto vale X? Profesor, X va a valer, jovencito, 130, joven. 130, mi criatura.
¿Sí? 130, joven. Entonces, de esa manera, mi tiburón, vas a trabajar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jovenzuelo? ¿Está todo claro, jovencito? Y ahí, criatura, vamos a trabajar con el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito tiene la misma, jovencito, tiene la misma idea que el ángulo inscrito. ¿Sí? Entonces, jovenzuelo, ¿qué nos dice, jovencito, el ángulo semi-inscrito? El ángulo semi-inscrito, jovencito, nos va a decir lo siguiente. A ver, joven. Ahí está. Ahí está, tigre. ¿Sí? El ángulo seminscrito, como te dije, es aquel ángulo, jovenzuelo, es aquel ángulo cuyo vértice está en la circunferencia, uno de sus lados, criatura, uno de sus lados, jovencito, contiene a la recta tangente y el otro de sus lados contiene una cuerda. ¿Ya? El ángulo seminscrito es ese como Pac-Man. ¿Has visto Pac-Man cómo abre la boca? Ya igualito. Imagínate que como un Pac-Man que abre la boca y criatura. Entonces, campeón, jovenzuelo, futuro del país, este angulito ATB se le llama el ángulo seminscrito. Y ese ángulo seminscrito está asociado con un arco, con el arco AT. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema nos dice, criatura, que la medida del ángulo seminscrito es igual, criatura, es igual, jovencito. El ángulo seminscrito es igual, criatura, a la mitad de su arco correspondiente. O sea, alfa vale teta medio. Ahora, lo cual yo le aconsejo al alumno que cada vez que vea el ángulo seminscrito, en vez de teta, le ponga 2 alfa. Y criaturita, ¿qué es lo que va a pasar? Que si el ángulo en seminscrito es como 1, su arco correspondiente es como 2. ¿Sí? ¿Se entiende, tiburón? ¿Entiendes, mi tigre? ¿Sí? Ahora, joven, como cultura general, y esto sí me gustaría que lo anotes, jovencito. Profe, pero yo no entiendo en qué momento voy a usar los ángulos. Es que ese es el detalle. Cuando tú veas, jovencito, siempre concéntrate en el arco. Suponte que tú tienes un arco, tú estás en un problema y te dan el arco, joven. Te dan el arco, jovencito. Si a ti, jovencito, te dan el arco, criatura, te dan la medida del arco, concéntrate en las indicaciones. Si tú ves que uno de los extremos del arco ves el radio, basta que tú veas uno de los extremos, ves el radio. ¿Qué es lo que te dice tu cerebro? Tu cerebro te dice, jovencito, que uses el ángulo central. Si tú ves, criatura, joven, futuro del país, que uno de los extremos del arco contiene a una cuerda, entonces tu cerebro, jovencito, te dice que traces, criatura, la otra. Si tú estás, jovencito, en uno de los extremos del arco, ves una tangente, tiburón, ves una tangente, jovenzuelo, te da la idea de que traces aquí
para usar el seminscrito. O sea, acá sería alfa, acá sería alfa y acá sería 2. Entonces, joven, ojo, joven, anótalo. Eso no te lo van a decir, jovencito. Eso no te lo van a decir, criatura, en otros lados. Solamente yo nada más, ¿sí? Entonces, criatura, eso es lo que yo necesito que tú hagas en un ángulo, en los ángulos asociados en la circunferencia. Ahora, lo que otro que tienes que tener en cuenta, jovencito, es la fusión o la unión, jovencito, o la combinación, perdón, disculpa, la combinación del ángulo inscrito y semiinscrito. La combinación, jovenzuelo, del ángulo inscrito y semiinscrito, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, mi tiburón, es lo siguiente. Lo que va a pasar, mi tigre, es júntalos, joven. Júntalos, criatura. Tú los juntas, tiburón, y dime, ¿qué es lo que va a pasar, mi tigre? Lo que va a pasar, mi tiburón, es lo siguiente. Cuando tú me juntes estos dos, campeón, imagínate que uno es Goten, el otro es Trunks, joven. Mira, mira qué tal la alucinación, joven. ¿Eh? A la fusión ahí. Fusiona los tigres, fusiónalo. Jovencito, se encuentra la jugada maestra. Esta sí o sí te va a venir, tigre. Esta, jovencito, sale criatura, sale joven de la combinación del ángulo inscrito y semiinscrito. ¿Qué me dice, criatura? ¿Qué me dice, jovenzuelo? El teorema. Que cada vez que tú veas, jovencito, un triángulo donde uno de sus extremos o uno de sus vértices tienes una tangente, entonces el ángulo alfa y el ángulo teta, criatura, van a tener, joven, la misma medida. El ángulo alfa y el ángulo teta van a tener, jovencito, la misma medida. Ejemplo, ve, mira, tigre. ¿Te das cuenta, criatura, jovencito? Mira, mira, para tu libro. Acá está la tangente. Ve, mira. Tu triángulo es este de aquí, ve, joven. Tu triángulo es este de aquí, joven. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago, tiburón? Jovencito, usando el teorema, la medida de este ángulo, ¿cuánto va a valer? Este angulito va a valer 40. Por lo tanto, ¿cuánto vale X, criatura? X va a valer 40, porque veo un triángulo isósceles, por lo tanto X vale 40. ¿Te das cuenta? De esa manera, usas la jugada maestra. Este yo le digo la jugada maestra, porque este ángulo viene, choca y rebota justo al costadito. ¿Sí? A ver, tú puedes. A ver, tigre, ahora hazlo tú, a ver, tiburón. ¿Cuánto sale X? ¿Qué no es, criatura? Dime, ¿qué no es, campeón? No, 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 dice santo total de 7. ¿Sí o no? ¿Sale 30 o no?
A ver, jovencito. P es un punto de tangencia. ¿Ves la jugada maestra o no? Sí, profe. Este angulito, mírame el triángulo APB, si él es 110, él es 40. Este angulito tiene que valer 30. Por lo tanto, tigre, por lo tanto, tiburón, jovenzuelo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, jovencito, usando la jugada maestra, X vale 30. ¿Cuenta? De esa manera, mi tiburón, vas a trabajar, mi tigre. A chusmas, así nomás será, así nomás será. Oh. ¿Sí? Listo. A ver, profe, ejemplo. A ver, ejemplo, profesor. Es un ejemplo, criatura. Bien. A ver, problema número 6. Me dice, en la figura T es un punto de tangencia. Me piden calcular el valor de X. ¿Qué podría hacer en este problema? A ver, tigre. Si tú te das cuenta, tiburón, concéntrate en el arco, ve, mira. ¿Qué observas en el arco? Vamos a usar los trucos que te acabo de enseñar. Si él es 120, me doy cuenta en el arco, mírame el arco, joven. Si tú me miras el arco, tiburón, ¿sí? Si tú me miras el arco, jovencito, uno de sus extremos tiene una cuerda. Entonces me da la idea de trazar la otra cuerda, ¿para qué? Para formar el ángulo inscrito y el angulito BTC vale 60. ¿Qué más, tiburón? Jovenzuelo, te vas a dar cuenta, jovencito, que tiburón, futuro del país, ¿qué cosa? Que puedo usar la jugada maestra, ve, mira. Acá está el triángulo. Acá está la recta tangente. ¿Cuánto mide el ángulo CTA, joven? ¿Cuánto mide el ángulo CTA, mi tiburón? El ángulo CTA, jovencito, va a medir lo mismo que X. O sea, CTA vale X, criatura, por la jugada maestra. Ahora, criatura, mírame el triángulo ATB. 50 más 60 más X me tiene que dar, jovenzuelo, me tiene que dar, jovencito, 180. 50 más 60 más X igual a 180. ¿Cuánto vale X, criatura? X vale 35. 35. ¿Te diste cuenta qué tan sencillo es lo que te estoy pidiendo, joven? Usando la jugada maestra, criatura, ingresa. Usando la jugada maestra, ingresas, tigre, ingresa. Sí. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, tiburón? ¿Todo está claro, mi tigre? ¿Sí? Listo, joven. Te toca a ti, campeón. Vamos, tienes que resolver, tigre. Me vas a resolver, jovencito, los problemas número 12, 14, jovencito. Sí, 14, 12, 14, criatura. 16, 12, 14, 16. Vamos. Resolver los problemas 12, 14 y 16. Son similares, tigre, recontra similares, campeón. Vamos, 5 minutos, ¿te parece?
Ailén Milena. Muy bien, Ailén Milena. Excelente la 14. Vamos, ¿quién más? A ver, muchachos. Después, muchachones, vamos. A ver, Melanie. A ver, Melanie. A ver, qué bonito, Melanie. Mm, A ver. Muy bien la 12. Qué hermoso, ¿ah? La 14 y la 16. A ver. La 16. Claro, demuestra que es sumiso. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Melanie. Excelente. Excelente, Melanie. Muy bien, ¿ah? Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. O un minuto más. A ver, un minuto más, tiburón.
A ver. Me quedé en dónde? En Melanie, ¿no? A ver, Melanie. Santos Edmundo. A ver, Santos Edmundo. Muy bien, la 12, la 14 y la 16. Excelente. Carlos Eliu Palomino. Eliu, no me has mandado nada del full práctica, ¿ah? 12, 14, 16. Ya, pero te piden en la 16, Carlos Eliu, te piden hallar BT. Wanda, Wanda, la 12, Wanda, la 14, Wanda, la 14 y la 12. Andrés Guillermo Córdoba. Andrés Guillermo Córdoba. A ver, Andrés Guillermo Córdoba, la 12, excelente. La 14, muy bien. Y la 16, excelente. Wanda. Wanda, Eliu. Tiene que mandarme lo del full práctica, Sebastián Pablo Bellido. Yo estaba triste ya que no me apareció, ¿no? ¿Y por qué no me apareció el full práctica? Vale, ¿ah? La 16, excelente. La 12 y la 14. Sí, sí, mándame el full práctica de una vez. Ailén Milena. Muy bien, Ailén Milena, la 16. Julio Paucar. Ah, este del full práctica. Julio Paucar. Muy bien, la 2, la 4, la 6, la 8. La 8, hay un error ahí en la 8, ¿ah? Julio Paucar, hay un error ahí. Es 8 más 15. Tú has puesto 8 más 5. Corrige. En la 10 sale 6. En la 10 del full práctica sale 6. Sí. Tiene que salir 6, campeón. La 6 también hay un error ahí, ¿ah? Has puesto 4 por 4 cuando es 2 por 4. Uy, ¿están que lo copian, creo? Lo Paucar. La 12, la 14 y la... despertaron, ¿ah? Ailén Milena, la 12. Muy bien, ¿ah? Qué bonito. ¡Sigamos! Sigamos, Tigres, sigamos. A ver. ¿Qué me dice jovenzuelo? ¿Qué me dice criatura? Lo demás ángulos. A ver, criatura. Vamos a hablar del ángulo interior. ¿Qué es el ángulo interior, mi tigre? El ángulo interior, mi tiburón, es aquel ángulo, ¿sí? Es aquel ángulo cuyo vértice, criatura, se encuentra en el interior del triángulo y sus lados deben de contener a cuerda secante. ¿Qué nos dice el teorema del ángulo interior? El teorema del ángulo interior nos dice que la medida del ángulo interior es igual, jovencito, a la semisuma de las medidas de los arcos opuesto por dicho ángulo y el ángulo opuesto por el vértice. O sea, voy a usar los arcos cuyos son, donde el primero es opuesto al ángulo y el otro es opuesto al ángulo opuesto por el vértice. Entonces, alfa vale beta más teta entre 2. ¿Ya me quiere?
beta más teta entre 2. ¿Sí? Ahora, joven, recuerda que este ángulo inscrito debe estar asociado con estos dos arcos, ¿ah? A ver, Tigre, sorpréndeme. ¿Cuánto vale X, campeón? Vamos, joven, ¿cuánto vale X, mi tigre? A ver, léelo, por favor, y dime cuánto te sale mi tiburón. Quiero saber cuánto te sale ahí, criatura. ¿Sí? Listo, vamos, tigre. ¿Cuánto sale? 20, dice Carlos Eliu Palomino. A ver. La medida del arco AC vale 3X. La medida del arco BD vale 7X. Y me piden calcular, jovencito, el valor de X. Joven, estos dos arcos y tienen que estar asociados al 100, ¿ah? No lo vayas a asociar al 80, sino a la 100. El ángulo interior está asociado a sus arcos opuesto y del arco que es al ángulo opuesto por el vértice. O sea, 100 es igual a 7x más 3x entre 2. Por lo tanto, criatura, ¿qué es lo que va a pasar, jovencito? Que x vale 20. Mire, x va a valer 20. Más, tenemos el ángulo exterior en sus tres versiones. El ángulo exterior es aquel ángulo cuyo vértice, jovencito, cuyo vértice está en el exterior de la circunferencia y sus lados van a tener tres posiciones. La primera de ellas, sus lados, ¿cuál es? Sus lados, jovencito, es que pueden estar contenidos a rectas secantes. Jovencito, están contenidos a una recta secante y a una recta tangente y o a dos rectas tangentes. ¿Ya, mi tiburón? Entonces, criatura, de esa manera vamos a trabajar. Teorema del ángulo exterior. Nos dice, criaturita, que la medida, jovencito, del ángulo exterior, joven, la medida del ángulo exterior, jovencito, es igual a la semidiferencia, es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos correspondientes. O sea que el alfa, criatura, va a ser igual a beta menos teta entre 2. A ver, tigre, sorpréndeme. ¿Cuánto vale X? A ver. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X, jovencito? Pero ¿cuánto vale X aquí? Bueno, profe, me voy a dar cuenta, jovencito, que el arco CD vale 80, aplico la fórmula y Luisa y Carlos Sirio de nuevo nos dice que sale 20, sería X es igual a 60, a 6X menos 80 entre 2, el 2 pasa a multiplicar, criatura, me voy a dar cuenta de que 4X igual a 80, por lo tanto X va a valer 20, X va a valer 20, campeón, ¿sí? X va a valer 20. Luego, criatura, luego jovencito, lo que debemos de tener, jovenzuelo, es el ángulo exterior. ¿Sí? Ah, perdón. Ahora, el ángulo exterior, jovencito, formado, joven, formado, criatura, por una tangente y una secante. ¿Cómo es el ángulo exterior, jovencito, formado por una recta tangente y una secante? Es lo mismo que el anterior. Su medida, o sea, este angulito exterior va a ser igual a la semidiferencia, jovencito, de los arcos correspondientes. Y jovencito, tenemos el ángulo exterior, joven,
formado por dos tangentes. ¿Cómo es el ángulo exterior, jovenzuelo, formado por dos tangentes? También podríamos hacer la semidiferencia criatura de los arcos, pero aquí, jovencito, yo le digo al alumno jovencito de San Marcos, le digo, jovenzuelo, ¿qué cosa? Que para mayor facilidad, jovencito, el ángulo exterior está asociado con el arco menor nada más. ¿Y cuál es esa relación? Que esos dos deben de sumar, ¿qué cosa? 108. Entonces, el arco, jovencito, el menor arco con el ángulo exterior deben de sumar 108. Para acordarme de él, jovencito, yo le digo al alumno chinito feliz. ¿Correcto? Yo le digo al alumno chinito feliz. Ejemplo, ve, mira, entonces, cada vez que tú veas un ángulo exterior donde veas que está formado por dos tangentes de frente, chinito feliz, criatura. Si él es 74, él va a valer el doble, 148. Y por ángulo exterior, 148 más X me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 180. Por lo tanto, X me sale 32. A ver, joven, ¿cuánto te saldría ahí, mi tiburón? ¿Cuánto te saldría ahí, mi tigre? Vamos, joven, sorpréndeme. Así como me sorprendieron con una demanda de alimento. Vamos, sorpréndeme, tigre. ¿Cuánto saldría, joven? ¿Cuánto sale? A ver, joven. Si él vale 100, él vale 40, ¿cuánto vale este angulito de aquí? Este angulito vale, profesor, vale 40. Si este es el ángulo X, él va a valer 2X. Y por chinito feliz, criatura, por chinito feliz con sus 30 procesos judiciales, 40 más 2X igual a 180, por lo tanto, ¿cuánto vale X? X criatura va a valer, jovenzuelo, 70. Sí, X va a valer, jovencito, 70, joven. ¿Alguna duda? Consulta mi tiburón. Está todo claro, mi tigre, ¿se entendió, jovenzuelo? ¿Sí? Listo, joven. De esa manera me vas a trabajar en esta parte. Problema número 7. Me dice, jovencito, el problema número 7, campeón. Dice, en el gráfico, criatura, en este gráfico, jovenzuelo, me dicen, tiburón, ¿qué cosa? ¿Qué me dice en este problema, campeón? En este problema, jovencito, me van a decir, jovenzuelo, lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Así lo siguiente dice. En el gráfico, jovenzuelo, me piden calcular el valor de X, sabiendo que A y B es punto de tangencia. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer en este problema? Como te das cuenta, ves el ángulo exterior formado por chinito feliz. Entonces, ¿qué es lo que hago, criatura? Lo que voy a hacer, jovencito, es lo siguiente, ve. Lo que quiero que hagas, mi tiburón, campeón futuro del país, es que me ignores esto. Como si no estuviera, tío. Como si no estuviera, campeón. Como si no estuviera, campeón. Entonces, criatura,
Si él es alfa, si este ángulo inscrito AQB vale alfa, su arco jovenzuelo vale el doble. Por lo tanto, tigre, ¿qué es lo que va a pasar, criatura? Lo que va a pasar, mi tiburón, es que 3 alfa es igual a 180. Por lo tanto, alfa vale ¿cuánto? Alfa va a valer 60, tigre, y lo reemplazas en el triángulo AHQ. En el triángulo AHQ, jovencito, 60 más X igual a 90, por lo tanto, X vale 30. ¿Se entendió, mi tiburón? ¿Entendiste, mi tigre? Parte. No creo que tengas, jovencito, inconvenientes, joven. No creo que tengas inconvenientes. ¿Ya, mi tigre? Vamos, criatura, vamos, jovenzuelo, por la última parte, criatura, que son los cuadriláteros inscritos. Un polígono inscrito, para que lo tengas de manera rápida, es aquel polígono cuyos vértices pertenecen a la circunferencia. Ya te dije que la palabra inscrito significa dentro, ¿sí o no? Entonces se dice que un polígono está inscrito en una circunferencia si los vértices de dicho polígono pertenecen a la circunferencia. En este caso vamos a decir que la circunferencia está circunscrita al polígono. Al centro lo vamos a llamar como circuncentro, y a su jovencito, y a su criatura, y a su correspondiente radio se le denomina circunradio, joven, circunradio. ¿Ya? ¿Sí? Listo, campeón. A ver. Para eso, lo que más me interesa de esta parte y lo que viene sí o sí en San Marcos, jovencito, son criatura teoremas en el cuadrilátero. Primer teorema fundamental en todo cuadrilátero, joven. Que en todo cuadrilátero, criatura, en todo cuadrilátero, los ángulos opuestos van a ser suplementarios. O sea, alfa y beta suma 180. Todo cuadrilátero, jovencito, el ángulo interior es congruente con su ángulo opuesto exterior. O sea, alfa y beta, ¿qué van a hacer? Alfa y beta van a ser, criatura, iguales. Y en todo cuadrilátero inscrito, jovencito, el ángulo formado por las diagonales y los lados opuestos van a ser también iguales. ¿Ya? Entonces, de esa manera, mi tiburón, vamos a trabajar. A ver, vamos a ver si me has entendido, joven. ¿Qué es lo que hago en este ejemplito? Mira, como yo me voy a dar cuenta, le voy a poner vértice, voy a acordar de mis ex. Anita, Bexy, Candy y Diana. Entonces, en esos cuadriláteros, mi criatura, te vas a dar cuenta, joven, que en esos cuadriláteros, jovencito, en este cuadrilátero a veces como el ángulo en C vale 130, el ángulo opuesto debe de valer el suplemento. O sea, este angulito vale ¿cuánto? 50. Y miro el triángulo rectángulo, ¿cuánto va a valer X? X va a valer 40. A ver, tigre, tú mismo eres. A ver, ¿qué harías ahí? A ver, jovencito. ¿Qué harías ahí en ese ejemplo? A ver, ¿cuánto te vale X?
a tigre, hoy, mira, ve, me voy a dar cuenta que este cuadrilátero es inscrito. Que si él vale 80, su ángulo opuesto exterior, ¿cuánto tiene que valer? Su ángulo exterior opuesto tiene que valer 80, porque según el teorema son iguales, ve, mira. Son iguales, ve, campeón. ¿De ahí qué hago, jovencito? Me voy a dar cuenta, profesor, que aquí se forma un triángulo isósceles y X va a valer, jovencito, 50. ¿Sí? Por favor, tienes que darte cuenta de cómo resolver este tipo de problema. Ahora, hay dos tipos de problemas, jovencito, de los cuadriláteros inscritos. Ya, vamos a hacer dos tipos de problemas de este tipo, de este gráfico. Problema número 8. Cuando tú veas, criatura, en un problema, dos circunferencias secantes, anótalas, tigre, porque esto no te lo van a dar en otros lados. Cuando tú veas dos circunferencias secantes, criatura, lo que quiero que hagas, jovencito, es que me traces la cuerda común. Me vas a trazar, joven, la cuerda común. Entonces, jovencito, en tu problema, lo que quiero que hagas es, me piden allá la medida del arco AB, P es un punto de tangencia. Entonces, quiero que me traces la cuerda común AP y me mires el cuadrilátero QNAP. En el cuadrilátero QNAP, jovencito, correcto. ¿Qué nos dice en el cuadrilátero QNAP? Nos dice, jovencito, que en este cuadrilátero, criatura, ve un cuadrilátero inscrito. Entonces, este angulito es congruente con su ángulo externo opuesto. O sea, ¿cuánto vale este angulito de aquí afuera? También va a valer 65. De ahí que trazo, criatura. Quiero que me traces PB, jovenzuelo. Y jovencito, aquí hagas choque y rebote. El angulito AMP y el angulito ABP tienen el mismo arco AP, por lo tanto este angulito vale 40. Quiero que me mires el triángulo APB, campeón. Quiero que me mires el triángulo APB y mirándome el triángulo APB notarás, campeón, que como acá es 65, acá es 45, acá suman 110, por lo tanto este angulito vale 70. Y por ángulo inscrito, si este vale 70, su arco correspondiente vale el doble. ¿Cuánto valdría el tiburón? Profesor, va a valer 140, joven. Entonces, de esa manera me vas a trabajar. ¿Sí? Esa es la primera forma. Segunda forma, criatura. Segunda forma, cuando te dan en una sola circunferencia. Me dicen que en una circunferencia, criatura, se ubican los puntos P, Q, R, S, T y V, de modo que la medida del ángulo PQR vale 105, la medida del ángulo STV vale 135. Me piden, jovencito, calcular la medida del menor ángulo que forman las cuerdas PS y RV. ¿Ya? Me piden, criatura, la medida del ángulo que forman PS y RV. Jovencito, me piden hallar este angulito de aquí. Dime, campeón, ¿cómo resolvemos este problema? Uno lo ve y dice, wow, ¿y ahora qué hago? Fácil, Petigre, mira. Quiero que me mires PS, PQ y QR. Estos tres segmentos son consecutivos, ve, mira. Entonces, basta que vea tres segmentos consecutivos, te da la idea de formar un cuadrilátero inscrito. Quiero que me traces RS y me mires el cuadrilátero PQRS. Si tú me miras el cuadrilátero PQRS, es un cuadrilátero inscrito, y si este angulito en Q vale 105, por teorema, su ángulo opuesto, ¿cuánto mide? Tiene que valer el suplemento. O sea, ¿cuánto mide él? Profesor, él mide 75. Ahora, mírame el cuadrilátero VRST.
Tú me miras el cuadrilátero VRST, te vas a dar cuenta que en ese cuadrilátero, campeón, es un cuadrilátero inscrito. Y si es un cuadrilátero inscrito, si este ángulo mide 135, este ángulo opuesto, ¿cuánto tiene que medir el complemento? ¿Cuánto sería? 45. Ahora, mírame el triángulo MSR. Aquí está el punto M por si acaso. Aquí vamos a tener el punto M. Y dime, ¿qué hago en este triángulo? Profesor, la suma de los ángulos me tiene que dar 180. Como acá veo que suman 120, por lo tanto, X vale CZ. Y CZ. No creo que tengas dudas, consultas hasta aquí, tiburón. No creo, jovenzuelo. Vamos a practicar, criatura, y a dar los ganadores, jovencito, del papugana, digo, de la clase. ¿Sí? Vamos a verte en acción, criatura. Me vas a resolver, jovenzuelo, me vas a resolver el problema número 17, 18, 19. ¿Sí? Resolver, jovencito, los problemas 17, 18 y 19. ¿Ya? 17, 18 y 19. ¿Ah? Y de paso, criatura, de paso, jovenzuelo, después que me acabes de resolver, jovencita, ese problema, me vas avanzando tu examen. Por favor, hazme caso, resuelve los problemas y después das tu examen. Que yo veo que quieren dar el examen y se van, ¿no? Joven. Resuelve los problemas 17, 18 y 19, me los presentas y das tu examen. Nicole. A ver, 12, 14, 16. A ver, Nicole. Me lo mandó desde Facebook. ¿Cómo es eso posible? ¿Eh? Facebook corazón, dice acá. Ujú. Ya, la 2 está muy bien. La 14 está muy bien. La 16 está muy bien. Muy bien, jovencito. Ya que he visto todos tus contactos. Muy bien, Nicole Alexandra. Nicole Alexandra Ruiz. 12, 14, 16. El full práctica no me mandaba. Me quedé aquí revisando. Santo Sigmundo lo corrigió. Muy bien, Santo Sigmundo. Si está mal, me mato. Está mal, sí. No, mentira, está bien. Listo, problema número 10. Por fin. Por fin, Dios mío, por fin. A ver, este es de Luisa. A ver, Luisa. ¿Qué me ha mandado Luisa? Luisa. Luisa, criatura, me ha mandado la 10 de full práctica. Excelente. La 12 de la clase. Me lo combinaba. La 14 de la clase. Muy bien, Luisa. La 6 de la clase. Muy bien. Me ha mandado, a ver, el 2. Muy bien. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Falta la 8. Acá está la 8. Muy bien, Luisa, te pusiste al día. Muy bien, Luisa. ¿Quién más? A ver, ¿no hay más? Listo, campeón. ¡Vamos! Disculpe la demora. Sí, sí, te he visto todos tus mensajes. Ah, todas esas fotos. Veo foto de zapato. Ah, de almuerzo, comida. Plato, ve.
Ya. Vamos, Tigre, de una vez, rápido. Apúrate, que ya mi novela va a empezar, apúrense.